En el apacible silencio de las salas de exhibición, reposan los trazos a la espera de las miradas. Son creaciones de dos artistas que deslumbraron al mundo en el siglo XX. Uno desde Europa y otro desde América. Aunque distantes los lugares de su procedencia, experimentaron similitudes en su formación. Ambos nutrieron su obra con la influencia del arte antiguo. Se distinguieron por adoptar formas radicales, desafiaron limitaciones y paradigmas de su formación académica y generaron un lenguaje propio con la convicción de reinterpretar el arte del pasado a fin de descubrir respuestas sobre la condición humana en el entorno cambiante que les tocó vivir. El caballo que representa la inocencia, la maternidad con su hijo muerto, la búsqueda de la luz en tinieblas, los seres que miran hacia un porvenir de justicia, y la fuerza brutal e inconsciente representada por el toro. La maestría que alcanzaron ahora permite establecer un diálogo al explorar el prodigio de sus propuestas visuales. Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo. Hay esa influencia en los dos, por una parte el arte prehispánico en Rivera y por otra las formas clásicas, y se han agregado esas piezas entre obras de uno y otro artista, ¿no? Sí, estamos ante dos grandes personajes contemporáneos, dos grandes estudiosos, dos grandes especialistas en sus campos, dos grandes teóricos. En el caso de Diego Rivera podríamos decir incluso hasta un científico, porque conoció a profundidad, por ejemplo, lo que fue el cubismo. Obviamente, como iniciador, Pablo Picasso y otros contemporáneos suyos naturalmente tienen todo este bagaje artístico y científico también que les permite cambiar constantemente de fases. De hecho, una de las grandes cuestiones biográficas que podemos decir de Picasso son sus grandes, rápidos cambios artísticos. Uno de sus grandes retos para él mismo era cómo empezar de nuevo cuando ya lo había creado todo. En el caso de Diego Rivera podemos ver a un artista también en constante evolución, en constante incursionamiento en diferentes corrientes artísticas, tanto en México como en Europa. Es un gran asimilador, es un gran admirador del propio Picasso, lo está siguiendo. Hay, de hecho, varias biografías que mencionan quién está copiando a quién en un momento dado. Sin embargo, por las propias biografías de Diego Rivera sí conocemos que él explícitamente admiró, reconoció en su momento a Pablo Picasso. Y como bien lo dices, las corrientes artísticas de renovación que estaban de moda en Europa, cómo retomar, cómo abordar, cómo representar el arte antiguo, en el caso de Pablo Picasso, el arte grecorromano, y en el caso de Diego Rivera, el arte prehispánico de profundas raíces y conocimiento que él tuvo. Recordemos que logró ser un gran conocedor, logró ser un gran registrador de piezas prehispánicas, un gran coleccionista que posteriormente legó al pueblo mexicano una vasta colección de arte popular. Y nos encontramos también con artistas que en su momento tuvieron una gran profundidad, un gran conocimiento sobre estos temas. En el caso de Diego Rivera, pues bueno, en el momento que le tocó presenciar también grandes descubrimientos arqueológicos, él siempre estuvo al lado con su lápiz, con su libreta, haciendo estos apuntes, estos registros. De hecho, tenemos varios dibujos que registran precisamente esa vinculación de la arqueología con las artes plásticas. Dos salas del máximo recinto cultural de México, el imponente Palacio de Bellas Artes, con más de 600 metros cuadrados, acogen este diálogo, la Sala Nacional y la Sala Diego Rivera.
Este es el cuadro Día de Flores, que Diego Rivera pintó en 1921. El Museo de Arte de Los Ángeles, California, lo adquirió en 1926. Décadas después, Diana Magaloni, exdirectora del Museo Nacional de Antropología, arribó a ese recinto para sumarse al equipo de colaboradores. Ocasión propicia para explicar ahí cómo correspondían las formas pintadas por Rivera al arte prehispánico. Se gestó entonces una idea que prometía fortalecerse. So it's been, and all of a sudden we discussed this idea of bringing these two artists and these ideas together. Fue precisamente a través de una conversación entre los dos museos, entre los dos directores, que curiosamente por su parte tenían inquietudes en este tema y que lograron hacer coincidir y lograron ponerse de acuerdo para trabajar en dos artistas que tienen de alguna manera vidas hasta cierto punto paralelas en cuanto a su trabajo artístico. Picasso siendo el máximo exponente del cubismo, se nota claramente la influencia en Rivera, pero como el color de Rivera también tiene un impacto y una influencia posterior también en Picasso para expresar un cubismo también desde una perspectiva de mucho mayor color, diría yo. Es que hay una reciprocidad de inventiva. Si bien Picasso inventa el cubismo entre 1906 y 1907 y Rivera hace su primera obra cubista hasta 1912, esto es, llega 5 años tarde, aporta muchas cosas al cubismo, pero también está la otra cara de la moneda. Entre 1921 y 1922, México aporta el muralismo al mundo y Picasso hace Guernica hasta 1937, llega 20 años después. Y esa es una cosa fundamental y es uno de los grandes centros de la exposición. Si bien Europa tuvo grandes ideas, América aportó grandes ideas. Y otra cosa que es también fundamental, el cubismo tuvo mucha influencia, sobre todo en el centro de Europa, pero el muralismo tuvo influencia prácticamente en todo el mundo. Y la escala de las obras, esto es, las grandes esculturas públicas, las grandes esculturas corporativas, los grandes murales corporativos, son resultado del muralismo mexicano. Y eso es muy importante y es algo que van a poder ver en esta exposición. Son más de 100 pinturas e impresiones de Picasso y Rivera que dialogan entre sí y docenas de piezas antiguas, grecorromanas, ibéricas y aztecas. Hay obras que, sobre todo de Rivera, que pudimos haber visto en el Museo Dolores Olmedo, por ejemplo, pero hay obras que no se habían visto, hay piezas especiales. ¿Cuáles son estas? Sí, en el caso del ACMA, por ejemplo, se representaron algunas piezas, la mayoría están exhibidas aquí. En el caso de México, por la cuestión de los préstamos internacionales, se incluyeron algunas otras obras que no aparecieron exhibidas en el ACMA, por cuestión de gestiones de colecciones internacionales, de gestiones también de colecciones institucionales y colecciones particulares. En el caso de México, como bien lo dice, se incluyeron algunas otras piezas que al menos hacía mucho tiempo que no se exhibían. Algunas de ellas son inéditas, pero aproximadamente hace 20, 30 o 40 años que no se exhibían. Son, por ejemplo, los casos de la parte de Pedro que tenemos al inicio de la sección, en la parte de las academias. Y en la parte de cubismo, por ejemplo, La Niña de los Abanicos, que esta es la obra de Diego Rivera con la cual se da a conocer en su fase cubista en 1913. Son obras muy representativas, obras muy tempranas, obras que nos hablan de su gran conocimiento y profundidad, de sus propias evoluciones artísticas, estilísticas y cómo va cambiando en un momento en el que tiene como maestro, como admirador al propio Picasso y que después va a tener un encuentro muy cercano, amistoso, y va a ser uno de sus principales seguidores, y no solamente lo va a testimoniar su propia obra artística, sino también en sus propias biografías. Es un diálogo que nosotros pensamos interesante de dos artistas que se conocieron en 1914 en París, en Montparnasse. Mira, el diálogo está estructurado a través de la antigüedad. Estamos hablando de dos cánones diferentes, que esa es una cuestión muy importante. Tenemos el canon clásico, que es el que sigue Picasso,
Picasso está tomando las piezas griegas como parte central y como motivo del desarrollo de su estructura visual. Y Rivera, por su parte, está siguiendo la parte arqueológica que conocemos, sobre todo la mexica. Y lo que estamos tratando del diálogo es precisamente cómo uno y otro vieron sus estructuras históricas y cómo las hicieron el eje central del arte moderno, que es lo que es muy importante. Las dos grandes tradiciones, una el centro, la europea, y la otra la excéntrica, la latinoamericana. De las obras que nos rodean aquí, ¿qué destacarías? Que tenemos piezas muy interesantes como las que tenemos aquí a mis espaldas, que se trata del retrato de Ruth Rivera, hija del pintor mexicano. Esta escultura que es una escultura original griega que curiosamente está en el Museo Pedro Coronel de Zacatecas, y la que tenemos al fondo, que se trata de la Gran Bañista, es una pieza proveniente del Museo de l'Orangerie. Y bueno, en general este juego de tres piezas nos habla mucho de cómo hay una reinterpretación de los aspectos de la cultura clásica en las propias pinturas de Rivera y de Picasso. Cómo se puede observar en el drapeado. Si nosotros observamos el vestido, los pliegues del vestido de la escultura griega, nos vamos a dar cuenta que tienen la misma estructura que los pliegues en la tela donde está sentada la Gran Bañista, y también los pliegues del vestido de Ruth Rivera. En el caso de Picasso, ¿cuáles son las obras más significativas de la muestra? Bueno, afortunadamente tenemos el préstamo de grandes representaciones de Picasso que vienen del Museo Picasso París, otras colecciones también internacionales de diferentes partes. A mis espaldas tenemos una de las obras maestras, por ejemplo, de Picasso, La Flauta de Pan. La Flauta de Pan, que es la primera vez en la historia que sale del Museo Picasso de París. Jamás se había prestado. Y va a regresar al Museo Picasso y no la van a volver a prestar. Es la primera vez que de hecho que se exhibe en la Ciudad de México. Es un préstamo relevante, impactante de las obras principales, que cuesta mucho trabajo traerlas a México por esta cuestión de conceder un préstamo internacional. Recordemos que siendo una de las obras maestras, por ejemplo, de Picasso, bueno, hay una labor de mucha gestión de parte de las direcciones para que se pueda conceder en préstamo temporal a nuestras instalaciones. Esta exhibición propone un diálogo histórico y visual comparativo, que permite explorar momentos de intersección importantes para la modernidad en Europa y América Latina. Picasso y Rivera alcanzaron su madurez artística en entornos políticos muy diferentes. En las décadas de los años 20 y 30, durante la crisis de Europa por la Primera Guerra Mundial, Picasso creó obras relevantes de su trayectoria. En contraste, durante ese periodo, Diego Rivera descubrió una gran fortaleza como artista, al abrevar del ambiente postrevolucionario mexicano que iba en pos de conformarse como nación ante la presencia de Estados Unidos, que emergía como potencia del mundo. La gente tendrá oportunidad de visitar esta exposición, pero no se imaginan cuánto tiempo les llevó traerla, ¿no? Así es, ha sido un trabajo muy interesante entre dos instituciones, dos países, diría yo, que es el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Los Ángeles. Y sí, ha habido un trabajo de por medio muy fuerte en términos de la investigación de esta exposición, de ponerse de acuerdo y llegar a un final extraordinariamente feliz con esta gran exposición Picasso-Rivera, Conversaciones a través del tiempo. Diego Rivera transportó el mundo precolombino a la vista de un gran público. Mostró que el arte de culturas antiguas significó para América lo que el arte griego y romano para Europa.
muestra se divide en 5 núcleos a fin de que el público identifique las diferencias y coincidencias entre Picasso y Rivera. Ambos nacieron a fines del siglo XIX y los rodearon sociedades regidas por tradición y profundas raíces históricas. ¿Cuánto te costó que se pusieran de acuerdo para decir va la obra? Bueno, cabría muchísimo destacar el esfuerzo que se hizo por parte de las dos instituciones para poder traer el autorretrato de Pablo Picasso que está al inicio de la exposición, que proviene del Museo de Arte de Filadelfia. También, por supuesto, el retrato de Sebastián Jr., que está en el primer núcleo. Dentro del segundo núcleo, que forman los años cubistas, pues cabe destacar la pieza llamada Farola y Guitarra. Es una pieza proveniente de la Galería Nacional de Praga. Es la primera vez que viaja a México. Y bueno, también, por supuesto, la que acompaña a esta pieza, que es Naturaleza Muerta con Botella de Anís y Tintero. Una pieza muy interesante porque, a pesar de que es de autoría de Diego Rivera, jamás había estado en México. Es un curioso regalo que le hace Diego Rivera a Pablo Picasso, o bien la familia o el propio Picasso la adquiere posteriormente. Y bueno, esta pintura permanece en la colección personal de la familia de Pablo Picasso hasta la fecha, y bueno, son ellos quienes nos permiten tener esta obra en la exposición. Posteriormente, bueno, también tenemos unos bocetos en el tercer núcleo que son considerados como postscriptos del Guernica, es decir, algunos dibujos posteriores basados realmente en la iconografía del propio Guernica, así como también algunos bocetos de los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. Tenemos también, cabe destacar, la maravillosa Suite Volar, de una serie de grabados que, de acuerdo con algunos expertos, conforman quizá el trabajo más importante en la historia del grabado moderno, ¿no? Y bueno, por parte de Diego Rivera contamos con algunas ilustraciones que se realizaron para el Popol Vuh, en una edición que inicialmente iba a salir en inglés, pero que jamás llegó a concretarse, pero sí, es muy curioso, se concretó en el idioma japonés. Uno en España y otro en México, ambos artistas se formaron en la Academia de las Bellas Artes. La influencia de la academia en ambos es evidente. El encuentro de ellos en París y la influencia que entre ambos en la parte de esta descomposición de la propia figura que nos lanza de lleno a un modernismo, ¿sí? Y por otro lado, cada uno por su propio trabajo, y al final cómo los dos terminan también volviendo, después de toda esta experimentación, al clasicismo, ¿no? En aquel entonces, la educación institucional se inspiraba exclusivamente en el arte grecolatino y asumía la superioridad de la cultura europea sobre todas las demás. La alegre coincidencia de Picasso y Rivera es haber rechazado estos principios y emprender un trabajo artístico a favor del mundo de las vanguardias en París. Como ambos pintores retoman nuevamente estos modelos clásicos, que eso es realmente muy interesante ver cómo cada artista va evolucionando por diferentes senderos, sus puntos de encuentro y también, por qué no decirlo, de desencuentro. En la sección de cubismo hay una serie de fotografías donde se explica cómo hay un distanciamiento entre Diego Rivera y Pablo Picasso. Y esto es a partir de dos pinturas. Una de ellas es Paisaje Zapatista y la otra es Hombre apoyado sobre una mesa. Esta segunda pintura es la que desafortunadamente no
tuvimos posibilidades de traer por cuestiones de conservación de la pieza. O sea, no podía salir de donde estaba. Así es. Sí, bueno, como te mencionaba, hay algunas colecciones que plantean pues que su pieza se encuentra en un estado muy delicado y ellos prefieren que no viaje porque obviamente el trayecto, a pesar de que se sigan los principales estándares en normatividad de preservación de las obras y de transportación de las mismas, pues es inevitable el propio desgaste de la pieza. ¿No llega la curiosidad de quien presta venir a visitar su obra en el contexto de una exposición como esta? Sí, por supuesto. Es una oportunidad pues única de ver la pieza de las propias instituciones o de los propios coleccionistas pues en diálogo con otras obras tan importantes y con otras obras arqueológicas que le dan un realce y una perspectiva distinta a la que se está acostumbrado a observar, ¿no? Un cuadro, por ejemplo, del Museo Dolores Olmedo que tenemos de aquel lado, que es la canoa enflorada, bueno, pues en realidad adquiere un contexto completamente nuevo cuando observamos la pieza arqueológica que está al lado, donde la estructura del cuerpo de la persona que está representada como personaje principal pues se encuentra reproducida de una forma magistral. O sea, eso nos da a entender que Rivera era un conocedor de las formas y de la iconografía prehispánica, ¿no? Pintura, escultura, grabado, dibujo, la obra de dos deslumbrantes artistas que proyectaron una nueva realidad visual en las primeras décadas del siglo XX y que hoy está a la vista del público en un diálogo a través del tiempo, aderezado con otro tipo de actividades que le dan el contexto perfecto para disfrutar el arte como muy pocas ocasiones se puede hacer. La razón de ser de una exposición de esta naturaleza es que venga un gran número de personas, que la disfruten, porque además de la exposición hay que decir que hay una gran cantidad de actividades paralelas, ciclo de cine, un concierto, diferentes conferencias que se van a llevar a cabo a lo largo de estos 3 meses de exhibición, y creo que el público tendrá la ocasión de complementar esta exposición a través de estas diversas actividades. Así que, pues bueno, tienen un tiempo razonable para que vengan a ver esta gran exposición aquí en el Palacio de Bellas Artes. Lo que queremos mostrar con esta exposición es a la sociedad mexicana, al público que nos visita, a los diferentes públicos a quien está dirigido, porque tenemos diferentes planteamientos, no solamente temáticos para especialistas, sino también productos y apoyos museográficos y productos educativos para todo tipo de público. Lo que queremos mostrar y es acercarles el gran arte, en este caso el arte de Picasso, con piezas importantes que estén en conversación y que cada uno podamos tomar nuestra propia perspectiva de cuál era la asimilación, cuál era el conocimiento en diferentes etapas que tenía cada uno de estos grandes constructores y a la vez destructores del arte. Pero lo que queremos hacer es justo con obras muy representativas, con obras impactantes de Picasso, que estén en diálogo también con obras muy relevantes y obras también impactantes de Diego Rivera, en estas conversaciones a través del diálogo que ocupan medio siglo del siglo XX, aunque también tenemos representaciones de finales del siglo XIX, como son las obras académicas. La mirada compartida de dos genios del arte del siglo XX, disponible en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes.